Estas 7 iglesias son representativas de toda la edad de la iglesia hasta que Cristo venga. Son representativas de toda la historia de la iglesia hasta el tiempo que Él venga. Y aquí encontramos, como dije, que el Señor se le revela de esta manera y se volvió. Estaba mirando, contemplando y se volvió para ver la voz que le hablaba con él. Y vuelto vi 7 candeleros de oro. Los que conocemos la historia del Antiguo Testamento, especialmente con el tabernáculo y todo el ritual del Antiguo Pacto, y aún en el día de hoy hay un símbolo en los 7 candelabros, 7 candeleros, que es el menorá que usan los judíos, es símbolo de Israel y era símbolo también del santuario. Y en medio de los 7 candeleros dice: y vuelto vi a 7 candeleros de oro. ¿Por qué de oro? El oro simboliza la pureza, es el metal más noble que hay. Y entonces ahí es un símbolo que los 7 candeleros son las 7 congregaciones o iglesias que antes mencionamos: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y está la pregunta, ¿por qué cuando se da vuelta en esa visión que tiene, lo primero que vio, dice: vi los 7 candeleros, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, a Jesucristo. Justamente la iglesia y Jesucristo son uno. Así que los candeleros de oro son símbolo de la iglesia en toda su extensión, desde su fundación, desde su creación, desde su nacimiento, en el día de Pentecostés, hasta el tiempo final, cuando Él venga a llevar a su iglesia. Y Él pudo ver a los candeleros de oro. Y hay una reflexión. Antes de ver a Jesucristo, vio a Jesucristo en medio, al que estaba en medio de los 7 los candeleros. Y damos gracias al Señor que la iglesia, nosotros, los creyentes, los redimidos en Jesucristo, somos la luz del mundo. Y el candelero, ¿qué función cumplía el candelero? Alumbraba en aquel lugar. Así que nosotros también, como iglesia, somos los primeros que nos ven. Antes de ver al Señor, ven a la iglesia, que es la expresión visible del Cristo invisible que nos ven. Y gracias a Dios que Él está y anda. Cuando estudiemos cada iglesia en particular, dice: aquel que anda en medio de los 7 candeleros. Y alguien escribió: el candelero tenía que tener luz para alumbrar. Y en medio de este mundo tan oscuro, tan tenebroso, tan incierto, la iglesia de Jesucristo es ese candelero de oro puro, así como el candelero del Antiguo Testamento que estaba allí en el tabernáculo y luego en el templo, simbolizaba la presencia del Señor. Y nosotros en este tiempo todavía, el mundo, antes de ver a Jesucristo, quizás tiene que vernos a nosotros. Porque Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Permita que el Señor, que en este tiempo también nosotros, su iglesia, su pueblo, seamos ese candelero de oro. ¿Y por qué de oro puro? Porque nosotros hemos sido comprados con algo más precioso que el oro, con la sangre de Jesucristo. Y entonces somos un candelero, un candelabro que refleja la presencia y la gloria de Jesucristo. Decía un autor: ¿cómo está nuestro candelero? Quizás le falta aceite, le falta combustible. Y hay también una
enseñanza, una aplicación práctica. En el Antiguo Testamento el sacerdote tenía, no olvidemos que se alimentaba aceite, el combustible que hacía que esas mechas consumen y alumbren en ese lugar, el menorá, como símbolo de la presencia del Señor. Había también un mandamiento que el sacerdote tenía que, cuando la mecha ya estaba chamuscada, tenía que recortarla, limpiarla y proveerle aceite. Y damos gracias al Señor que en medio de la iglesia, en medio de los candeleros, está Jesucristo. Dice que andaba en medio de los 7 candeleros. Y Él es aquel que se cumple aquella palabra. Él no apagará el pábilo que humea, sino lo limpiará, lo recortará y suplirá continuamente aceite fresco de su espíritu para que nosotros como iglesia sigamos alumbrando. Así que los 7 candeleros son representativos de las iglesias de aquel tiempo, pero también a la iglesia de todos los tiempos hasta la edad que venga el Hijo de Dios. Dice, estaba en medio. Y otra expresión dice, yo ando en medio de los 7 candeleros. Él no está pasivo, no está quieto. Él está examinando cómo está el candelero, si le falta aceite, si está la mecha chamuscada, si a veces hay algo que no funciona bien. Él está para examinar, para evaluar el servicio de las 7 iglesias, como el candelero, cómo está funcionando, cómo está alumbrando, qué es lo que le falta. Y en medio está el Hijo de Dios. Usa el título del Hijo del Hombre como el Hijo de Dios Redentor, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Era las vestiduras del sumo sacerdote, tan sagrada, tan especiales. No olvidemos de que para ministrar en aquel santuario del tiempo del Antiguo Pacto eran vestiduras especiales que se utilizaban cuando iba a hacer el servicio en el lugar santo y en el lugar santísimo del Antiguo Testamento. Una ropa que llegaba hasta sus pies. Eran vestiduras especiales, sagradas. No eran vestiduras cotidianas que se usaban en la vida común. Eran especiales porque eran sagradas y santificadas. Y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Un cinto de oro. Y yo hacía esta reflexión para mí mismo. Veo que ahora cuando hay una asunción de una autoridad, un gobernante, un presidente, un reino, le ponen la banda presidencial. Y hay una banda, una franja. Bueno, no sé cómo será en otros países, pero más o menos se los habilita, se los presenta y se le da una banda que lo habilita, lo dignifica cuando asume un rango de autoridad, de poder, de reino. Y entonces es ceñido por el pecho con un cinto de oro. Era la vestidura o era el cinto de oro que tenía el sumo sacerdote. Y Jesucristo es el sumo sacerdote, el rey que viene pronto, sumo sacerdote de la iglesia, y su reino significa que Él es digno de recibir todo esto, porque Él conquistó la batalla contra el pecado y contra la muerte. Y habla también de que sus vestiduras eran sagradas y reflejaban su dignidad, su majestad. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. Y tiene algo que ver con la figura que vio Daniel en el Antiguo Pacto. ¿Qué significa cabellos blancos como blanca lana? Vio que ahora en los dibujos, en las imágenes de Jesucristo, lo pintan rubio. Y claro, en el mundo occidental rubio. Otros de otro mundo lo pintan de otro color, el color de otra nacionalidad. Pero aquí está revelando a Jesucristo no en su humanidad como siervo, sino en su dignidad como el Cristo glorificado. Blancos hablan de eternidad, hablan de sabiduría, hablan de experiencia,
hablan de tantas cosas que significan sus cabellos eran blancos como nieve y sus ojos como llama de fuego resplandecientes. Todo esto habla de la dignidad y de la gloria de Jesucristo resucitado y glorificado, que se revela de esta manera. Y entonces sigue más adelante, dice, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Esa voz potente que en la creación pronunció, y Jehová dijo, y fue hecho. Es la voz del Hijo de Dios, el Verbo co-creador con el Padre allí, y también esa voz potente, es una voz de autoridad que trae un estruendo de muchas aguas. Yo no sé, pero uno cuando está en las cataratas, cuando cae el agua con una potencia, o cuando ruge el mar, hay un ruido potente. Hoy en día tenemos equipos para potenciar el sonido, todo eso, todo equipos, aparatos que potenciamos, pero dice que su voz como estruendo de muchas aguas. Esa voz potente que exclamó ahí en el monte del Calvario, consumado es. No olvidemos que pasó muchos momentos de sufrimientos, pero ya al final de pasar esas 3 horas de silencio, de oscuridad, dice la Biblia, dice que él clamó a gran voz. Y bueno, y hubo efectos allí en esa voz potente cuando exclamó la victoria de nuestra redención. Pero esa voz potente también cuando él venga en su gloria, en su majestad, y el apóstol lo vio con esa voz potente y su voz como estruendo de muchas aguas. Todo esto quizás es indescriptible, como no puede describir algo. Usted a veces nosotros no podemos describir algo, entonces usamos una ilustración y aquí usa como estruendo de muchas aguas. ¿No ha ido usted una vez a la orilla del mar o del océano y cuando hay las tormentas y las olas vienen, es un estruendo de muchas aguas? Imaginarse esto multiplicado en gran escala, como estruendo de muchas aguas. Así que el apóstol usa esta ilustración como estruendo de muchas aguas. Y la voz del Señor cuando viene en juicio, en poder, para juzgar a las naciones y instalar su reino, también su voz será potente. Damos gracias al Señor. Así es nuestro Cristo, que el apóstol Juan lo vio revelado. Tenía en su diestra 7 estrellas, que de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Yo no sé hasta dónde podemos alcanzar a ver el sol, pero se dice que en Medio Oriente el sol es tan fuerte que uno no puede mirar directamente al sol en cierto momento porque lo enceguece. Es muy fuerte. Así que el rostro del Señor resplandeció como el sol cuando resplandece en la plenitud. ¿Y se acuerdan, o nos acordamos del relato cuando el Señor apareció en el monte de transfiguración? Dice que su rostro resplandeció, sus vestidos eran blancos más que la nieve, y cuando el Señor se le apareció a Saulo en el camino a Damasco en mediodía, dice que su resplandor, su aparición a Saulo en aquel tiempo, dice, una luz más potente que el sol. Así que su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Son todas estas ilustraciones para poder describir lo indescriptible. Pero encontramos aquí que cuando le vi, caí como muerto a sus pies.
aún en la antigüedad, cada vez que el Señor se revelaba en su majestad, en su gloria, en su poder, no hay ser humano, no hay fuerzas físicas que puedan soportar la inmensidad, la magnitud de la gloria, de la presencia del Señor. Dice, caí como muerto, no es que murió, pero uno queda tan abrumado, tan aplastado. Y cuántas veces cuando hay una visitación de la gracia, del poder de Dios a través del Espíritu Santo, o en cualquier aspecto que Dios quiera revelarse, todos los que han tenido un encuentro con el Señor caen como, no que mueren, sino quedamos como derrumbados, quedamos sin fuerzas ante tal revelación de su persona. Pero lo importante que dice, caí como muerto a sus pies. Usted y yo podemos leer cómo quedó Daniel cuando tuvo esa visión, el profeta Daniel, cuando el Señor se les apareció a él, y muchos aquellos que tuvieron una aparición del Señor, igualmente Ezequiel y tantos aquellos que encontramos que Dios se les reveló a ellos. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas. Y enseguida la mano del Señor puso su diestra, no temas. No sé qué le habrá pasado al apóstol Juan. Tuvo un temor que parecía que se desarmó todo él, pero el Señor dijo, no temas, yo soy el primero y el último. Y saben, cuando el Señor se manifiesta, cuando Él le place revelarse a cada uno de aquellos de sus hijos, especialmente a sus siervos, los apóstoles, y también cuando a Daniel, que tuvo la visión de estos tiempos postreros que nos toca ahora contemplar nosotros, y Dios le mostró a Daniel, dice, caí desvanecido y no tenía fuerza ni para pararme. Entonces el Señor le ayudó para que él pueda recuperarse. Uno se desarma, por así decir, ante la majestad, ante la gloria del Señor. Pero el Señor puso su diestra, su mano sobre él, diciéndole, no temas. Yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, y aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. La llave de abrir y cerrar. Cuando Él abre, nadie cierra. Y cuando Él cierra, nadie abre. Tiene las llaves del mundo invisible. Él puede abrir y Él puede cerrar, porque Él conquistó al Hades y a la muerte al resucitar y al ascender a los cielos, y tiene en su poder todo poder en el cielo y en la tierra. Escribe las cosas que ha visto y las que son y las que han de ser después de estas. Parece en esta revelación de Apocalipsis las cosas que ha visto, las que son y las que han de ser. Parece que en 3 etapas o en 3 bloques están estas cosas diferenciadas. Escribe. Qué importante es escribir cuando uno recibe algo del Señor. Cuántas veces Dios nos da una palabra o algo nos muestra y nuestra memoria a veces no puede retener todo. Qué bueno es escribir. Y gracias a Dios que Dios nos dejó su palabra escrita. Y nosotros tenemos la palabra profética más segura que la revelación de lo que Dios ha mostrado a través de los apóstoles. Aún los evangelios fueron escritos por los apóstoles. Y gracias a Dios que ellos escribieron, porque ellos iban a pasar todo lo que el Señor les fue revelando, tanto en el nacimiento, en el misterio, en la vida y la muerte de Jesucristo, su ascensión. Yo estaba meditando en estos días
que no podemos reunirnos como iglesia en forma presencial, que ¿cuánto hace que fue Pascua? El 10 de, por calendario, ¿no? El 10 de abril. Y sabemos que el Señor estuvo con los discípulos 40 días, hablándoles, anunciándoles, contaba, resucitó, se le apareció muchas veces para que no le quepe ninguna duda que es el mismo Cristo. Pero ahora he resucitado y glorificado, y entonces ellos tenían que escribir todas esas cosas. Y estaba meditando, ¿cómo vino el Señor al mundo? Vino milagrosamente. Y si su vida fue una vida de milagro, una vida especial, ¿cómo iba a salir de este mundo para entrar allí de vuelta a su lugar? Porque para entender todo esto, lo que estamos considerando de Apocalipsis, tenemos que entender de que Él también, ahí en los Evangelios, especialmente en el libro de los Hechos, la ascensión del Señor. Qué importante la ascensión del Señor. ¿Sabe cómo subió el Señor? Vio cómo ascendió a los cielos delante de los discípulos, quedaban ahí mirando y se quedaron mirando mientras el Señor los bendecía, le daba las últimas palabras, y entonces Él desapareció. Vio cómo el ascensor sube. Dice, subió en una nube, no gaseosa, acuosa, una nube que lo rodeó y lo levantó. Y quedaron mirando al cielo. Se nos va Jesús, se nos va Jesús. Y enseguida aparecen ángeles, le dicen, ¿ve? ¿Qué están mirando al cielo? Se nos va Jesús, se nos fue Jesús. Y entonces el Señor se fue y le anticipó que se iba a ir, iba a enviar el Consolador. Pero tuvieron también una visión de la ascensión de la iglesia. Qué importante. Así como el Señor ascendió, penetró los cielos, no sé cuántos cielos hay, el primer cielo, el segundo, tercer cielo, que pasó todos los espacios, pasó todos los territorios de aquellos, como dice el apóstol, esos lugares celestiales donde están los espíritus. Él atravesó todo eso como vencedor y se sentó a la diestra de Dios. Y allí está intercediendo por nosotros y preparando lugar para nosotros los redimidos, la iglesia. Así que estas cosas que el Señor mostró a Juan dan a entender de que nosotros somos privilegiados, bendecidos por tener todo esto revelado y escrito en la palabra del Señor. Escribe las cosas que ha visto, las cosas que están sucediendo y las que van a suceder después. Y entre tantos sucesos que hay en este mundo, para nosotros el suceso más glorioso y más anhelado es la venida del Señor. Es la venida del Señor. Y damos gracias a Dios. Apocalipsis nos habla de lo que ya pasó, de lo que está sucediendo, y cuando termina el tiempo de la iglesia, viene el Señor, primero levanta a los suyos. Hay una expresión que tenemos que las dos etapas, ¿no? Dos fases. Viene por los suyos y después viene con los suyos. Amén. Quiera Dios que así nosotros podamos tener esta visión que el apóstol Juan escribió para las iglesias de aquel tiempo y para nosotros que estamos en los fines de los siglos que nos toca vivir. Y damos gracias. Él es Alfa y es Omega. Y nosotros damos gracias a Dios que en medio de la iglesia de este tiempo, de todos los tiempos, hay uno que anda, uno que camina para fortalecernos como fortaleció el apóstol Juan y a todos los santos hermanos que han sufrido tribulación y pruebas y martirios, y a nosotros que quizás no pasamos hasta dar la vida, pero no sabemos lo que viene por delante. Pero sabemos que el que viene por delante es Jesús, que viene a buscarnos. Y mientras tanto, nosotros vivamos el Apocalipsis, en la revelación que ya tenemos de Jesucristo, siguiéndole, aguardándole y sabiendo que Él tiene, dice, las diestras en su mano. Así que Él tiene a todas las iglesias, a todo su pueblo, con su mano de poder para guardarnos hasta el día que Él venga.
vendré y los tomaré a mí mismo, porque somos de Él. Así que mientras aguardamos aquel día glorioso, cuando Él venga en su reino, en su gloria, y nosotros participemos juntamente con Él, los que somos del Cordero de Dios, de Jesucristo, sigamos fielmente a Él, sabiendo de que Él es el mismo, ayer, hoy y por siempre.